Lucas capítulo 11. En este capítulo Lucas nos va a enrutar en la oración. Recordemos que Lucas maneja la narración por temas. Mire cómo comienza. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. El evangelista quiere mostrarnos a un Jesús íntimo, un Jesús que nos permite verlo en todas sus facetas. Orar para el Señor Jesús, que es hablar con Dios, es esencial, mejor dicho, de allí se nutre. Dice Lucas que estaba Jesús orando en un lugar. Es que definitivamente el lugar no es importante. Jesús nos muestra que la oración no es ubicación geográfica, ocúltica. Lo esencial es a quién se dirige la oración. Para que de una vez nosotros entendamos que no es necesario ir, aunque se puede, a un culto de oración. No es necesario estar en un templo, aunque se puede ir para orar. Es más, no es necesario estar acompañado, solito. Uno puede orar. O sea, aquí no estamos ante la persona que es que, a mí me da tanta pereza, me da tanta dificultad orar. No, el asunto acá es que entendiendo uno en qué consiste orar, solo, acompañado, en un lugar cómodo o en uno incómodo, ya no importa. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Y cuándo terminó? Porque el Jesús que nos muestra Lucas nos da a entender que hablar con el Padre es un gozo, es nuestra prioridad, es la prioridad. Jesús no terminó de orar acá porque se cansó, sino porque tenía otras cositas para hacer. Jesús no terminó de orar acá porque cumplió determinado tiempo, X horas, X minutos, no, tenía otras cositas para hacer. Debió haber lamentado mucho salir de la presencia de Dios en comunión y en diálogo para ir a hacer otras cosas, pero terminó. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, puede ser uno de los 12 íntimos o uno de los 70. En fin, esta persona escuchó orar al Maestro y esto lo impulsó a querer de eso que el Señor Jesús estaba haciendo. Seguramente conocía las prácticas de la sinagoga, pero al escuchar a Jesús fue impactado. Cuando lo escucha hablar con el Padre, él entiende aquí hay algo distinto. Entonces ese discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Sea nuestro maestro en eso también. Por favor, enséñenos. Eso es lo que el discípulo le está diciendo. Y le agrega, como también Juan enseñó a sus discípulos. Está refiriéndose a Juan el Bautista. Esa vida que Juan el Bautista llevó allá en el desierto, seguramente lo llevó a cultivar desde pequeño la intimidad con el Padre. Sí, Juan el Bautista entonces nos muestra que orar no es una cosa exclusiva del Señor Jesús. Él también entendió que la intimidad con el Padre es lo esencial. En la intimidad con el Padre, Juan aprendió muchas cosas acerca del Señor Jesús e inclusive saber quién era cuando lo viera por primera vez. Miremos un poco la vida de Juan en esa área. ¿Cuál es el afán?
En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante leemos: El siguiente día, Juan vio a Jesús, y miren lo que Juan dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues esa es una cosa que uno no anda diciendo porque sí. ¿Por qué Juan dijo esto con tanta certeza? Y miren cómo continúa. Recuerde que estamos hablando de la oración. Y en el contexto de la oración estamos mirando lo que Juan el Bautista habló y por qué lo dijo. Miren qué interesante. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Ojo ahí. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces no fue que, ¿sería que a Juan un día se le ocurrió: voy a bautizar a la gente con agua y voy a decir que viene alguien porque se me ocurrió? Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Note esto. Juan no solamente reconoce al Señor Jesús que es Dios, como Dios, sino que ve al Espíritu Santo como Dios, que es Dios, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, se está refiriendo al Señor Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces permítame. Ahí viene el Señor Jesús hacia Juan. Juan lo ve y dice: he ahí el Cordero de Dios. ¿Sería porque se le ocurrió? No. Es que a él le dijo el Padre: sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es. Entonces, eso me indica que Juan cultivaba esa comunión, ese dialogar con Dios, porque es que orar a veces se nos vuelve una palabra muy difusa, siendo tan sencilla, se nos vuelve muy difusa. Pensemos en que orar es hablar con Dios. Entonces, en un diálogo de Juan el Bautista con Dios, el Dios al cual él estaba orando y con el cual estaba hablando, que es el Padre, le dijo estas cosas. Por lo tanto, cuando Juan lo ve, la certeza viene sobre él. Y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Ahora, Juan también tenía sus discípulos, porque recordemos que el discípulo que ha escuchado orar al Señor Jesús le dice: enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y no eran pocos, y no es que fuesen menos importantes que los del Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús se nutrió de los discípulos de Juan para escoger de algunos de ellos a los apóstoles. Mire y verá, el siguiente día otra vez Juan el Bautista y 2 de sus discípulos estaban con él. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, que es Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pero bueno, no nos vamos por esa rama, volvamos al centro. Recordemos que el Señor Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tan importante es esta petición que el Señor Jesús inmediatamente les enseñó a orar. O sea, Él no les dijo: mañana, en la próxima clase de discipulado, más adelantico, de pronto antes de la crucifixión les enseño. Hoy no, estoy muy cansado. O silencio,
Estoy tan ungido porque acabo de venir de orar con el Padre que no puedo tener contacto con ustedes. Jamás. El Señor Jesús suelta todo lo que está haciendo para enseñarnos a orar, porque es que eso es lo básico, lo importante, que todo discípulo del Señor tenga contacto con el Padre. Y les dijo, pues, atención, atención, es Jesús enseñando a orar, a hablar con Dios. Cuando oréis, o sea, cuando hablen con el Padre Celestial, decid. Mire, cuando oréis, decid. Miren, yo sé que parece evidente, pero de pronto por si las dudas. Cuando uno ora, hay que hablar. O sea, no es una cosa telepática. Hay que hablar. Hablar, expresarse. Ay, no es que yo no sé qué decir. Arranque. Vamos a mirar el contexto en Mateo. Solo lo voy a leer para que tomemos con pinzas cada una de las palabras que el Señor habla en Lucas. En Mateo parece ser la misma escena. Estamos en el capítulo 6, versículo 9 al 15, les leeré. Claro que ni tengo que leérselo porque usted de memoria se lo sabe, vea. Vosotros pues, dice allí el Señor Jesús, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. No, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, aleluya, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quería leerte como contexto. Volvamos ahora a Lucas, versículo 2, capítulo 11. Y les dijo, cuando oréis, decid. Atentos. Padre nuestro que estás en los cielos. Obvio que se dirige a Dios el Padre. Y cuando dice nuestro, esto es sentirse uno con dueño. Es una íntima pertenencia, le pertenezco a alguien. Y ese alguien es el Padre Celestial. Ahora, cuando dice nuestro, también de una vez aclaremos que es que no somos los únicos para el Padre. Es más, ese nuestro nos indica que hablamos en el nombre de todos. Para que uno no ande diciéndole a la gente, ¿usted qué no ora? ¿Usted por qué no hace esto? Cuando usted ora, ora el otro. Deje de estar mirando para los lados. Ahora le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí sí, la ubicación del Padre debe estar clara para nosotros. Él está en los cielos. Allí está su trono. En Hechos 7:55, Esteban nos lo recuerda. Dice así, pero Esteban, a propósito, recuerden que estaba en una posición bien incómoda, estaba siendo apedreado, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El hombre está siendo apedreado y está orando, para que recuerdes que la situación tampoco es óbice para evitar orar. No me puedo quedar ahí. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no sé por qué asegura que el Señor Padre está en los cielos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 3. Recuerde que toda enseñanza sin la perspectiva de Apocalipsis es acéfala, sin cabeza. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante
Yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo ve ahí. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aclaración. John, entonces todas las oraciones deben estar dirigidas al Padre. Entonces no le puedo orar al Hijo. ¿Será muy maluco orarle al Espíritu Santo? No, tranquilo. Cuando usted habla con uno de ellos, está hablando con los tres. Es más, si quiere empiécela por el Señor Jesús, si quiere empiécela por el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús está enseñando cómo orar. Entonces, Él didácticamente le muestra a este discípulo y a nosotros ahora que la oración se dirige al que está sentado en el trono. Y usted y yo en la actualidad sabemos ya quiénes están sentados en el trono. El Señor Jesús, así como lo vio Esteban, y el Padre. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Así que, y con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos. John, ¿sí estará en los cielos el Padre? Bueno, es tan interesante esto de que la oración se dirige al que está sentado en el trono o a los que están sentados en el trono, que en Apocalipsis 6, del 9 al 11, en el final de los tiempos, ocurre esto, mire. Cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Eso es una oración. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, eso es una respuesta, que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ves que la ubicación geográfica del que ora no importa? Allí vemos un Señor Jesús en Lucas enseñándole a los discípulos a orar desde la tierra, pero estas almas de estos muertos, asesinados por el testimonio de Dios, que están hablando con Dios, están exactamente debajo del trono. Lo importante es tener la ubicación del que está sentado en el trono. Padre nuestro que estás en los cielos, continúa diciendo, santificado sea tu nombre. La idea acá es que el nombre de Dios sea santificado. La idea acá es que el nombre de Dios sea honrado en nuestras vidas y en nuestro estilo de vivir. Es más, si notamos, nuestro Señor Jesús nos está enseñando que la oración comienza con adoración. Porque al decir Padre nuestro que estás en los cielos, mire que empieza por Dios y que sea santificado el nombre de Él, no el nuestro. Ahora dice, venga tu reino. Después de adorar a Dios, viene el reino. En nuestra inocente forma de ver la vida, en la cual pensamos que todo gira en torno a nosotros, el Padre nuestro tira por el suelo nuestro ego. La oración no es para ensalzar nuestro nombre, ni para santificar nuestro nombre. Y tampoco es de manera primordial para suplir necesidades nuestras. Él dice, venga tu reino, lo que me indica, como te he dicho, que después de adorar a Dios, viene el reino y los asuntos del reino. La expansión del reino a través, por ejemplo, de la predicación, de la enseñanza, de nuestra misma vivencia. ¿O no leímos en nuestro versículo estrella 6:33 de Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Es decir, vivir conforme a los parámetros y estatutos del reino. Claro, me habla de un reino. La persona que ora al Padre debe tener tan claro el reino.
Porque es que el reino aparece por todos lados. En Apocalipsis 2, versículo 26 dice, al que venciere, está hablando el Señor Jesús, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, eso es reino, y la regirá con vara de hierro, eso es reino, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. No me puedo quedar ahí, pero veamos otro versículo para apoyar el asunto del reino. En Apocalipsis 11, versículo 15 al 18, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Tan claro lo del reino. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El venga a tu reino entonces es algo más que una sensación, es una realidad. El venga a tu reino debe ser la ocupación de la oración de todos aquellos que nos atrevemos a decirle al Señor, enséñanos a orar. Ahora, si usted y yo no queremos que el Señor Jesús no nos enseñe a orar, sigamos orando como nos dé la gana. Pensando que tal vez esas oraciones sean escuchadas, no sé. Pero si uno quiere ser escuchado en el trono, el Señor Jesús está dando los parámetros. Tal vez no es algo que te emocione o me emocione porque no corresponde a lo que yo me había imaginado, pero es que nosotros en este caminar no vivimos de imaginaciones, sino de acatar las instrucciones de Dios. Y en el caso de orar, es Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Dónde más me habla del reino John? En el 19 de Apocalipsis, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Ojo acá. No creamos que por nosotros orar, venga tu reino, entonces el reino va a venir. No, el reino va a venir con o sin nuestras oraciones. Lo que nosotros estamos es enrutando nuestra oración hacia lo que definitivamente va a ocurrir. ¿Para qué voy yo a orar? Para enrutar mi oración a lo que no va a ocurrir o no va a tener importancia. Sí, déjeme, espere y verá que esto avanza y se pone peor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 6 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Podríamos pensar inicialmente que establecer el reino es que mucha gente se convierta, mucha gente llegue al Señor. Podríamos pensar inclusive que toda la tierra llegara a obedecer el nombre del Señor, pero resulta que no es así. Mucha gente en cada generación será creyente y vendrá al reino. Pero definitivamente esto que acabamos de leer en Apocalipsis 21 es lo que va a ocurrir. Para que venga el reino y se establezca definitivamente, todo será quemado, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Todos los elementos. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra,
con o sin nuestra oración. Recuerde que no es condicional para que el reino venga, que usted y yo entonces por fin caigamos en cuenta y digamos, venga tu reino. No, no. Estamos enrutando nuestras palabras y nuestras emociones y nuestras sensaciones y nuestras decisiones a lo que la Escritura me dice de lo que es el reino. Y para que el reino venga, entonces, tienen que pasar todas esas cosas, que no van a pasar porque yo ore, sino que estoy orando conforme a lo que va a pasar. Venga tu reino. Uy, John, esto me está sacudiendo mucho. Espere y verá que el temblor aumenta. Dice además el Señor Jesús, hágase tu voluntad. La oración no es para que se haga mi voluntad. Me entreguen mi carro porque es mi voluntad. Mi casa porque es mi voluntad. Mi éxito porque yo decreto que es mi voluntad. Superfluo evangelio de añadiduras que ha enseñado que un vil gusano mortal, ser humano creado de la tierra, del polvo de la tierra, pueda decirle a Dios qué tiene que hacer. No, la oración es para aquel que de manera contundente se ha hecho así sumiso porque se da cuenta de su impotencia y que lo que él tiene que hacer es plegarse a la voluntad de Dios y no la voluntad de Dios a la de él. Hágame el favor. En Romanos capítulo 12, versículo 12 nos dice, no os conforméis a este siglo, porque es que la gente de este siglo y el pensamiento de este siglo es egoísta. Pablo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que cambiar de manera de pensar. Claro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sistema del mundo no puede comprobar, porque no le importa, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sistema de la predicación del Evangelio de las añadiduras no puede comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque tampoco le interesa. Cuando entonces hágase tu voluntad forma parte de la oración de un creyente nacido de nuevo con mente renovada, puede entender, rayos, claro, es que debo plegarme a la voluntad de Dios, porque esa es la única buena, agradable y perfecta. Veámoslo en el mismo Señor Jesús, porque es que el Señor Jesús no predicaba lo que no vivía. En Lucas 22, a propósito, lo veremos en su momento, del versículo 39 en adelante dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. El Señor Jesús no se iba a ese monte a hacer ejercicio. El Señor Jesús no se iba a ese monte a comer. El Señor Jesús no se iba a ese monte a gritar para desahogarse. No. ¿Sabe qué? Porque además es como solía. Recuerden que Lucas nos enseña que la vida del Señor Jesús era continuamente de oración, o sea, de hablar con el Padre. Y sus discípulos también le siguieron. Ahí vamos, ahí va otra vez para el monte, me imagino que dijeron, vamos a ver. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Me habla de que la oración me fortalece para no caer en lo que no debo caer. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre. No nos había dicho pues que la oración se dirige, Padre nuestro, pues él lo hace lo mismo. Si quieres, esto es ya de antemano decir su voluntad. Ahora, no vaya a creer que esto es una fórmula, pues, que cada vez que usted y yo nos postremos a orar, entonces vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No me estoy riendo, es que es muy charro, ¿cierto? Lo que uno a veces cree que es la oración. La oración es una cosa tan distinta a lo que uno se imagina. No, el Señor Jesús no empezó como si fuese una fórmula a repetir, no puedo llegar de una vez a la voluntad. Él llega y dice, si quieres, hágase tu voluntad o no. Y la situación era bien difícil. Pasa de mí esta copa, lo de la muerte cruenta en la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el Señor Jesús
ya sabía a qué iba a hablar con Dios, a decirle que se haga tu voluntad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, ay, yo no oro porque estoy muy afligido. No, el Señor Jesús, entre más afligido estaba, más oraba. Qué tan distinto a nosotros, que nos golpea la vida y nos encuentran por ahí los hermanos y nos dicen, ¿por qué estás así? ¿Por qué no oras? No, es que yo no puedo, no tengo fuerzas. Cuando no haya fuerzas es que hay que orar. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No vamos a entrar ahí en explicaciones que podemos dar en ese pasaje cuando lleguemos. Solo estamos viendo que es someterse a la voluntad. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea, me da a entender que la tentación constante en la que vivimos usted y yo es no hacer la voluntad del Padre. Pero cuando uno está en comunión con el Padre, vea, sale finito a hacer la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. Ya vimos que comienza haciéndose la voluntad en la vida de uno, en la del que ora, no la de uno, sino la del Padre. Interesante el tema. Interesantísimo, diría yo. Vamos a ver cómo todos estos primeros versículos del capítulo 11 de Lucas se centran en la forma, en el contenido, en los resultados, en la actitud, en la aptitud que rodea el asunto este de hablar con el Padre. Porque es que cuando el discípulo dice, Maestro, enséñanos a orar, el Señor Jesús detuvo todo para hacerle caso a esa petición. Porque de hecho el discípulo mismo, sin darse cuenta, estaba haciéndole una oración al Padre, porque el Señor Jesús, como representante del Padre, se detuvo, porque lo que tal vez el discípulo no sabía es que ya estaba orando sin darse cuenta, cuando fue al Señor Jesús a decirle, enséñanos a orar. Y por eso este capítulo es tan interesante e importante. Sin afanes, por ahora dejemos ahí. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Amén y amén.